La siguiente ponencia es atención farmacéutica en el paciente celíaco y el ponente es Fermín Jaraiz Arias. Fermín es licenciado en farmacia y es graduado en nutrición humana y dietética. Es farmacéutico comunitario en Extremadura, en la provincia de Cáceres, y es el vocal de alimentación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres. Cuando quieras, Fermín. Hola, buenas tardes. Eh, Gracias por contar conmigo en el Consejo General. Bueno, y enhorabuena, María, por la presentación anterior, una gran presentación. Y bueno, pues a mí me ha tocado en este webinar presentar lo que es la atención farmacéutica al paciente celíaco, ¿vale? Y bueno, pues yo siempre me gusta poner este tipo de diapositivas, que si hay algo que caracteriza a la humanidad del siglo XXI es sin duda la tecnología, ¿vale? Últimamente, en los últimos años, la evolución de las tecnologías, de la farmacia y el cambio que estamos sufriendo en la sociedad es muy grande. La tecnología y los nuevos conocimientos están suponiendo un cambio en el modelo de prestación de servicios sanitarios, pero siempre digo que la verdadera innovación estará en poner los servicios al servicio de las personas. En los últimos años hemos visto una evolución de la farmacia comunitaria, hemos visto pues, que la farmacia, de ser productora de medicamentos, pues empezaron a aparecer hace 15 años pues los genéricos, empezaron a aparecer los nuevos inhaladores, las nuevas insulinas, empezaron a aparecer últimamente los medicamentos biotecnológicos. Ha habido un avance tecnológico con una transformación digital de lo que es la farmacia comunitaria, siendo una farmacia comunitaria profesional. Todo ello ha estado influenciado por el envejecimiento de la población, las nuevas patologías, la cronicidad, que ha desarrollado unas nuevas necesidades sociales y el desarrollo de nuevos servicios profesionales. Tenemos una farmacia accesible, efectiva y eficiente, que es basada fundamentalmente en el compromiso y cooperación multidisciplinar pues, entre profesionales sanitarios, entre asociaciones de pacientes, todo siempre en beneficio del paciente. La farmacia española es una de las más innovadoras de Europa. Esta innovación tecnológica pues la hemos vivido pues, muy recientemente con la pandemia, pues se ha visto la cohesión del sistema de salud y la farmacia pues modificando esa receta electrónica interoperable entre comunidades autónomas, la receta médica electrónica privada, estamos teniendo también ya receta electrónica veterinaria, estamos desde hace año y medio con el sistema de verificación de medicamentos falsos, para la detección de medicamentos falsos, y el Centro de Información de Medicamentos CISMED para detectar qué medicamentos tenemos en desabastecimiento y cuáles no. ¿Qué pasa? Pues con toda esta tecnología, el farmacéutico, como experto en el medicamento, se está implicando, como siempre, en la salud de los ciudadanos mediante la prestación de servicios sanitarios, en la prevención de la salud, en el consejo sanitario, en la adherencia a los tratamientos, en el seguimiento farmacoterapéutico, lo que son servicios profesionales farmacéuticos asistenciales que están demostrando ser eficaces al mejorar la salud de los pacientes y eficientes. Hoy en día la palabra eficiente es fundamental. La farmacia está generando ahorros del sistema sanitario. Por lo tanto, estos servicios profesionales asistenciales son eficientes y eficaces. Y vamos a intentar encuadrarlos, estos servicios profesionales asistenciales que se lleva trabajando en los últimos años. Y aquí os presento la última guía, la última edición de la guía de atención farmacéutica de los servicios profesionales asistenciales del Foro de Atención Farmacéutica de Farmacia Comunitaria, en la cual nos separa los servicios profesionales en dos grandes grupos, lo que es el servicio de atención farmacéutica global y el servicio relacionado con la salud comunitaria. Dentro de los servicios orientados al proceso de uso de medicamentos, pues vamos a tener el servicio de dispensación, el servicio de indicación farmacéutica, conciliación de la medicación, adherencia terapéutica, revisión de botiquines, formulación magistral, revisión del uso de medicamentos, asesoramiento sobre medicamentos. Otro grupo de servicios orientados a evaluar y mejorar los resultados de la salud con los medicamentos, como son el servicio farmacoterapéutico, la farmacovigilancia, fundamental siempre en todos los medicamentos, y ese servicio relacionado con la salud, pues vamos a tener todos los son promoción de la salud, educación, información sanitaria, prevención de enfermedades, cribados, etcétera, etcétera, etcétera.
así como los parámetros clínicos, peso, altura, glucosa, o apoyo al diagnóstico fundamental en muchas patologías o enfermedades que veremos ahora adelante. El asesoramiento nutricional, programa de intercambio de jeringa y deshabituación tabáquica. También vamos a ver englobar estos servicios profesionales sanitarios en la enfermedad celíaca, que es la que hoy nos está tratando este tema. La actuación del profesional farmacéutico, por lo tanto, irá encaminada a la provisión de una educación sanitaria, el asesoramiento nutricional, como decía María, la adherencia a la dieta sin gluten, que más adelante los trataremos, cada uno de estos puntos, la provisión de servicios orientados al uso de medicamentos, lo que es presencia de gluten en su composición, problemas derivados del uso de ciertos medicamentos o, como tercer punto, la identificación de signos y síntomas que pudieran sospechar de enfermedad celíaca y con la consecuente derivación al médico para su diagnóstico y colaboración con dicho profesional sanitario para el seguimiento de estas patologías. Extrapolando a la enfermedad celíaca y viendo el cuadro anterior de la guía práctica, vemos que los servicios en la enfermedad celíaca tenemos servicios orientados al el proceso de uso de medicamentos, pues teníamos dispensación, indicación farmacéutica, conciliación de medicación o adherencia al tratamiento. Y luego tenemos servicios relacionados con la salud comunitaria, pues tendríamos todos los de promoción de la salud, educación sanitaria, información sanitaria, prevención de la enfermedad y apoyo al diagnóstico, como os comentaba anteriormente, y asesoramiento nutricional. Siempre valorando lo que es a la adherencia a una dieta sin gluten. Actualmente estamos viendo que el número de pacientes empoderados están frecuentando la farmacia. El paciente empoderado, este término de paciente empoderado, es un término pues, muy actual, está muy relacionado con la e-salud, con lo que es la salud digital y hoy en día pues, el paciente se autogestiona de su enfermedad. Vamos a vivir que hemos pasado de tener un paciente pasivo a ser un paciente alfabetizado que es capaz con su conocimiento de información y formación, pues informarse pues, con las asociaciones de pacientes, con las redes, salud, con la información obtenida de fuentes fiables, ser un paciente empoderado que se autogestione de su enfermedad, tenga conciliación y capacitación para gestionarse su enfermedad. El paciente celíaco, en este caso, tiene que vivir toda la vida con esa dieta libre de gluten y se va a autogestionar pues toda su calidad de vida. Y ha pasado a ser un paciente activo que quiere un cambio y una mejora en su hábito de vida y tiene un compromiso. Y ese compromiso va a ser una colaboración con el profesional sanitario. Por lo tanto, en la farmacia nos vamos a encontrar varios tipos de paciente con enfermedad celíaca. Y vemos este paciente, que es un paciente veteriano, que es un paciente que además suele ser un paciente empoderado de su enfermedad, de su patología y que controla todos sus hábitos y sus formas. Tenemos esta cara de este señor asustado, ¿vale? Tenemos un paciente recién diagnosticado de la enfermedad que viene del médico con el susto en el cuerpo y llega a la farmacia y nos dice, es que me terminan de diagnosticar que soy celíaco y vienen a que tú le informes o que ha mirado en ciertas fuentes y necesita que desde la farmacia se le asesore, se le justifique y se le ayude en colaboración con otros profesionales sanitarios sobre cómo controlar esa enfermedad. Y luego tenemos al paciente no celíaco, que bueno, que como decía María, que hay un 75% de las personas que aún no han sido diagnosticadas que pueden ser celíacos por formas asintomáticas, latentes o potenciales de la enfermedad. Por lo tanto, nos podemos encontrar con tres tipos de pacientes dentro de la farmacia en el ámbito de la celiaquía. Dentro de la farmacia, uno de los servicios asistenciales que, bueno, pues que es fundamental en la celiaquía es el asesoramiento nutricional. Dentro del asesoramiento nutricional, lo que trata es que el tratamiento de la enfermedad, como bien dijo María y ahora voy a decir yo, es eliminar el gluten de la dieta y con este tratamiento lo que tenemos que es eliminar la sintomatología, revertir la atrofia vellositaria y evitar el desarrollo de complicaciones tanto a medio como a largo plazo de los síntomas, ¿vale? Entonces, el único tratamiento actual y disponible a seguir de la dieta es una dieta libre de gluten durante toda la vida y es el único tratamiento que ha demostrado efectividad
y seguridad, tanto en pacientes sintomáticos, que tienen muchos síntomas, como en pacientes diagnosticados asintomáticos. Por lo tanto, la dieta libre de gluten se debe basar en una dieta que no incluya cereales derivados del trigo, cebada, centeno y algunas variedades de la avena, y el consumo de alimentos frescos y no procesados, de una forma natural que no contienen gluten. Por lo tanto, el único tratamiento es este, no incluir gluten en la dieta y alimentos frescos y no procesados. Las personas celíacas pueden consumir libremente diferentes productos. Aquí os presento la guía de actuación farmacéutica sobre la enfermedad celíaca en la farmacia comunitaria que se presentó este año por parte del Consejo General. Ahora voy a hacer mención mucho a esta guía porque lo podemos utilizar como guía, que bueno, es para eso, para utilizarla como guía de apoyo a nuestra atención a los pacientes celíacos dentro de la farmacia comunitaria. Aquí tenemos alimentos que pueden consumir libremente, como pueden ser la leche, derivados, el queso, la nata, carnes, pescados, mariscos y huevos, verduras, frutas, hortalizas, tubérculos, arroz en forma de harinas, tapioca, soja, harina, sorgo, legumbres, frutos secos, azúcar, miel, aceite, mantequilla y margarina, sal, vinagre y levadura. Todo esto son alimentos que podemos consumir libremente. Ahora veremos las tablas que vienen en la guía. También tenemos un listado de alimentos que no podrán consumir las personas celíacas, como pueden ser pan, harina de trigo, centeno, cebada y sus variedades híbridas, productos elaborados y procesos en cuya composición se incluyen harinas, almidones, féculos y proteínas con gluten, bollería y pastelería, galletas y bizcochos, excepto productos que también los veremos después, especiales sin gluten, que hay una línea en la farmacia de productos frescos de bollería diaria, pasta seca, sémola de trigo, bebidas y elementos malteados, bebidas destiladas o fermentadas elaboradas a partir de cereales con gluten, y todo esto nos viene dentro de la guía que tenemos para nuestro apoyo en el último anexo. En el último anexo tenemos una clasificación adaptada del anuario de FACE o de la página web celíacos.org, que es la página web de FACE, en la cual tenemos los alimentos genéricos que se pueden consumir y luego un apartado de alimentos genéricos que tenemos alimentos convencionales, específicos o no aptos. Y bueno, pues de este listado podremos elaborar las dietas con estos tipos de alimentos que sí se pueden consumir y evitar los que no se pueden consumir. Tenemos multitud de alimentos, pues hortalizas, huevos, lácteos y sustitutos, legumbres, levaduras, pescados, platos precocinados, postres, purés, salsas, semillas, bueno, montones de alimentos para poder confeccionar una dieta que puede ser, debe ser libre de gluten, pero debe ser equilibrada, variada, rica en todos los nutrientes, moderada, prudente y personalizada. Por lo tanto, tenemos que comer de todo lo permitido, pero no en grandes cantidades. Esta dieta se debe personalizar y tomar para cada paciente dependiendo de su edad. Pues tenemos celíacos niños, jóvenes, adultos, y hay que adaptar la dieta libre de gluten a las necesidades nutricionales de cada persona, ¿vale? Por lo tanto, esta dieta, pues debemos tener una dieta de 5 comidas al día, repartidas en el desayuno, media mañana, mediodía, merienda y cena, y la dieta equilibrada la podemos basar en la pirámide alimentaria de alimentación, con sus consumos variados diarios o frecuentes, o dependiendo al nutricionista o al farmacéutico nutricionista que genere esa dieta, pues puede utilizar el plato saludable de Harvard, siempre cambiando los cereales integrales por cereales sin gluten. Y una cosa muy importante que debemos hacer es mantener unos estilos de vida saludables. Tenemos que realizar una actividad física diaria de unos 60 minutos, tener un equilibrio emocional estable, controlar el balance energético, técnicas culinarias saludables y un consumo diario de agua, de 4 a 6 vasos al día, y mantener una gran hidratación dependiendo de la época del año, dependiendo de las características nutricionales que necesite cada uno, y por lo tanto bien debe alimentarse quien no quiere oxidarse.
Vamos a hablar ahora de los servicios farmacéuticos orientados al medicamento en enfermedad celíaca, ¿vale? El paciente con enfermedad celíaca se le debe prestar especial atención en la composición de los medicamentos, tanto en el servicio de dispensación, lo que son las recetas prescritas, cuando nos vienen a la farmacia con una receta, saber qué medicamentos podemos dar que no contengan gluten, o en el servicio de indicación farmacéutica, medicamentos sin receta, qué medicamentos vamos a indicar para la patología que necesita ese paciente, ya que pueden incluir el gluten. Es uno de los excipientes más utilizados en la industria farmacéutica. Se suelen utilizar como diluyentes o disgregantes tanto en la formulación de comprimidos como de cápsulas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en el gluten, almidones y derivados, ya que la legislación de la ley de medicamentos son de declaración obligatoria y la ley dice que deben aparecer tanto en el cartonaje como en el prospecto, como en la ficha técnica del medicamento que lo contenga. Y la declaración, por tanto, es presencia de gluten, no ausencia, como ocurre en los alimentos. Los alimentos es sin gluten, en el medicamento es presencia de gluten. Por lo tanto, leyendo el prospecto y el cartonaje, debemos comentar al paciente que deben identificar si son aptos o no para ingerirlos. Debemos informar que vamos a encontrar contiene gluten en lugar de sin gluten, como vemos los alimentos. Esto diferencia lo que es la ley del medicamento con la ley de los alimentos. Los principales excipientes utilizados en la industria farmacéutica y hay que tener en cuenta en la enfermedad celíaca son el almidón de avena con gluten, almidón de cebada con gluten, almidón de centeno con gluten, almidón de trigo con gluten y el gluten. ¿Vale? También tenemos que tener precaución aquellos medicamentos que contengan oxidróxido sucroférrico, formado por oxidróxido férrico, sacarosa y gluten. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en la composición de los medicamentos. Esto lo podemos ver en la composición del prospecto o hacer una búsqueda en nuestra base de datos BOTplus, que tiene un pictograma que nos va a indicar qué medicamentos contienen gluten en su composición. Si el nivel de su composición es inferior a 20 miligramos kilo, se indica su presencia y se incluye, es adecuado para pacientes celíacos. Si es mayor a 20 miligramos kilo, se indica su presencia y se incluye en la leyenda. Este medicamento puede contener almidón de X, trigo, cebada, centeno, y equivale a X miligramos de gluten. Lo que debe ser tener en cuenta, pues, en pacientes celíacos. ¿Qué pasa? Pues tenemos nuestra herramienta de BOTplus, que bueno, pues tenemos la última versión más moderna, en la que aparecen también las cajas de los medicamentos, y permite elaborar listados y búsquedas de medicamentos, todos autorizados y comercializados, que están comercializados en nuestro país, que no contienen gluten y que además incluye podemos buscar los que incluyen en su cartonaje precaución en pacientes celíacos. Vamos a hacer tres búsquedas de listado en BOTplus, que bueno, pues estaríamos dentro de la aplicación BOTplus, iríamos al apartado de medicamentos, vamos a hacer una búsqueda de aquellos medicamentos que contienen gluten o derivados. Nos entraríamos en BOTplus, en medicamentos, en el apartado advertencias y buscaríamos la pestañita de precaución en pacientes celíacos. Este medicamento puede contener gluten o almidones con gluten. Le daríamos a buscar y nos sacarían el listado de medicamentos que contengan gluten, ¿vale? Por lo tanto, a la hora de hacer una búsqueda, podemos hacerlo por esta forma. De otra forma, podemos buscar el listado de medicamentos que no contienen gluten. Por lo tanto, hacemos medicamentos, advertencias y en la siguiente búsqueda ya, precaución en pacientes celíacos. Este medicamento puede contener gluten o almidón con gluten y tenemos que picar que no se cumple para que nos den los que no contienen gluten, ¿vale? Porque esto era para buscar los que tienen gluten y si no cumple, pues buscamos un listado de los medicamentos que contienen gluten. Así podemos sacar listado de medicamentos con gluten o sin gluten. Y tercer listado es el listado dentro del listado de medicamentos paciente indicación en BOTplus, que iríamos a medicamentos de uso humanos, aquí, esta flechita roja, buscaríamos la pestañita
de paciente indicación y en la siguiente pantalla que nos aparece de paciente indicación podríamos ir incluyendo la indicación que corresponda y tenemos un apartado aquí donde pone intolerancias. Pues aquí tendríamos que señalar lo que es enfermedad celíaca. Daríamos a buscar y nos saldría pues los medicamentos dependiendo de paciente indicación. Otra forma de buscar información de si un medicamento contiene gluten o no es pues, las páginas que hay hoy en día fiables dentro de la red. Teníamos la página de la Agencia del Medicamento, de CIMA, para aquí podemos buscar los prospectos de todos los medicamentos que hay ahora mismo comercializados en España. Bueno, pues tenemos 14.000 medicamentos, 2.400 principios activos y bueno, pues esto tenemos también la aplicación web de esa búsqueda, ¿vale? Y lo podemos hacer a través de la aplicación web AMS-CIMA o también podemos utilizar para búsqueda de prospectos y ver la composición del medicamento, ya que el gluten es de declaración obligatoria dentro de los prospectos, buscar dentro de un medicamento si contiene gluten o no, con la aplicación Medicamento Accesible Plus. Es una aplicación de farmacéuticos del Consejo General, de la Fundación Vodafone y la Fundación. Esas son formas de buscar si estos medicamentos contienen gluten o no y que pueda ser fiable a la hora de recomendar a un paciente celíaco y evitarle que esté tomando gluten con los medicamentos. También el farmacéutico debe prestar especial atención en los pacientes celíacos. ¿En qué? Pues mire, pues una cosa fundamental y que hay que tener en cuenta es cuando un paciente viene asustado a la farmacia, es el paciente recién diagnosticado con enfermedad celíaca, el médico también le suele indicar en sus análisis que tienen ciertas carencias nutricionales y se les suele recomendar el uso de un complejo vitamínico para cubrir las carencias iniciales. Pues desde el servicio de indicación farmacéutica vamos a buscarle una opción de un complemento alimenticio, un complemento vitamínico que no contenga gluten para seguir haciendo una dieta y un tratamiento sin gluten. Otros temas a tener en cuenta a la utilización de ciertos medicamentos. Hay medicamentos que pueden potenciar la malabsorción de nutrientes. Por eso, por ejemplo, el uso de antiácidos o inhibidores de bomba de protones de forma prolongada puede afectar el pH gástrico y lo que hace es dificulta la absorción de nutrientes que requieren un pH ácido. Por ejemplo, dificultan la absorción de vitamina B12 y podemos estar generando un déficit de vitamina B12. También tenemos que tener en cuenta los medicamentos que producen hipocalcemia, ¿vale? Por ejemplo, los bifosfonatos que aumentan el riesgo de osteoporosis en personas celíacas. Es un caso que está estudiado y hay que verlo. Medicamentos con propiedades antivitamínicas, por ejemplo, las sulfamidas o ácido fólico. Por lo tanto, tenemos que prestar especial atención en estos tres tipos de medicamentos en los pacientes celíacos. Dentro de la prevención de la enfermedad o diagnóstico o detención de personas no diagnosticadas, tenemos un personal que llega a la farmacia pues, con ciertos síntomas a pedirnos pues, asesoramiento pues, sobre dolores gastrointestinales, diarreas, y bueno, pues lo que tenemos que observar es ese tipo de pacientes, valorarlo, ¿vale? Los signos y síntomas, como bien dijo María antes, de la enfermedad celíaca van a depender de la forma clínica de presentación, de la propia enfermedad. Van a ser diferentes según la infancia, según la adolescencia, según la edad adulta, y aquí en la guía que tenemos de actuación tenemos diferentes sintomatologías en la infancia, en la adolescencia o en la edad adulta que podemos ver a la hora de manifestarse en algún paciente que nos llega a la farmacia, pues ver pues, qué tipo de síntomas tiene. A ver, los síntomas clásicos de la enfermedad celíaca son inespecíficos. Se pueden presentar en muchas patologías digestivas, se pueden presentar en alergias, intolerancias alimentarias. Son muy, muy inespecíficos. También lo comentaba María antes. Por lo tanto, se debe estar atento a que estos síntomas podrían hacer una sospecha de una posible enfermedad celíaca y entre los más comunes tenemos la diarrea, que puede ser con heces fundamentalmente grasas,
dolor y distensión abdominal, lo que es también flatulencias, pérdida de peso injustificado, retraso en el crecimiento de los niños. Esto es muy justificativo de la enfermedad celíaca en los niños, ese retraso en el crecimiento. Dermatitis atópica, bueno, del tipo de dermatitis, en muchos casos son atópicas, las anemias, pues todos estos casos son fundamentales a la hora, y son los casos clásicos a la hora de sospechar sobre una posible enfermedad y poder derivar, como veremos ahora más adelante, al médico para que diagnostique la enfermedad. Otros síntomas no clásicos, pero que también pueden estar indicativos de enfermedad celíaca, pues tenemos que estar atentos, pues son la fatiga, el agotamiento, dolor articular, una osteoporosis muy temprana, precoz, problemas de migrañas, problemas de fertilidad en chavalas jóvenes, en caso de depresión, y todos estos nos pueden aparecer, como os he indicado, tanto en la edad infantil, jóvenes o en edad adulta. Si se presentan estos síntomas de sospecha, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues es fundamental derivarle al médico de atención primaria de su zona de salud para que realice una evaluación clínica, realización de pruebas necesarias, serología, test genéticos y realizar el diagnóstico. Una vez que realiza el diagnóstico, el único tratamiento que tenemos es instaurar la dieta libre de gluten. Esa dieta puede ser realizada por el médico endocrino, por el nutricionista, por el farmacéutico nutricionista, y es fundamental llevar a cabo esa dieta libre de gluten para revertir los síntomas de la enfermedad. ¿Vale? El seguimiento de la dieta con el asesoramiento nutricional y su medicación siempre se lo podemos hacer dentro de la farmacia comunitaria. ¿Vale? Y podemos ayudarle a que ese paciente, pues, un paciente que le hemos quitado toda sintomatología y estamos ganando, pues, la fidelización de su entorno social, su familia, sus amigos, todos. ¿Por qué? Porque se le está ayudando a solucionarle un problema de por vida. Vale, y ahora un apartado último que he puesto, que son productos para la enfermedad celíaca que tenemos en la farmacia. Estos son unos test que detectan péptidos inmunogénicos del gluten en heces y orina. Están incluidos en el protocolo de diagnóstico precoz del Ministerio de Sanidad como herramienta de monitorización de una dieta sin gluten. Estos test lo que hacen es para comprobar la adherencia a una dieta sin gluten. Estos test se hacen en heces y orina y, bueno, pues se hacen para ver si, por ejemplo, un niño que está yendo a un comedor escolar y para la madre hacérselo en orina para ver si desde el comedor escolar está siguiendo la dieta que le han dicho que es libre de orina. Eso es un ejemplo, por ejemplo. ¿Vale? Pero son test que están incluidos por el Ministerio de Sanidad como herramienta de monitorización dentro de la dieta sin gluten. Tenemos productos de nutrición infantil, que son productos alimenticios sin gluten. Pues tenemos papillas de diferentes tamaños, modelos, tenemos potitos, ¿vale? Ya vienen sin gluten, sin huevo, pues vienen todos indicativos para el tratamiento de la enfermedad celíaca. Tenemos fórmulas hiperproteicas, hipercalóricas para aquellos pacientes que lo necesitan, también sin gluten, de diferentes sabores y preparados todos y en su ficha técnica indicando, pues, que son libres de gluten y que se han realizado con toda la seguridad alimentaria. A ver, tenemos productos dentro de la farmacia, es producto fresco. Esto es una campaña que se ha hecho avalada por el Gobierno de la Comunidad Valenciana, avalada por los colegios de farmacéuticos de Alicante, Castellón, Valencia, Murcia. Y, bueno, pues es la distribución farmacéutica está llevando diariamente el producto fresco, envasado, libre de gluten. Y, bueno, pues aquí hay un córner de productos específicos de gluten. Ahora, con el confinamiento, pues la farmacia rural hemos actuado como distribuidora de productos sin gluten a muchos pacientes que no han podido salir de su localidad y han vuelto a la farmacia, hemos ido eje, pero yo, por ejemplo, recomiendo productos sin gluten y tengo pacientes sin gluten. Para caramelos y pastillas blandas sin gluten, indicativo, pues vienen ya en su cartonaje.
Tenemos higiene bucal también productos sin gluten. Y bueno, pues dentro de las recomendaciones de la farmacia, lo que quiero decir que dentro de la guía, pues podemos dar una serie de recomendaciones ya como resumen, tanto la charla de María como aparte de la mía, de todo lo que podemos asesorar a nuestros pacientes con enfermedad celíaca. Pues que deben eliminar de la dieta cualquier alimento que contenga trigo, cebada y azúcar. Basa su dieta en productos frescos de forma natural que no contengan gluten. Revisa el etiquetado de todos los productos. No adquieras ni consumas productos a granel. Si dudas de un alimento puede que contenga gluten, no lo consumas. Esas son recomendaciones básicas que debemos hacer a nuestros pacientes dentro de la oficina de farmacia. Si comes fuera, informa al personal del restaurante que te indiquen qué opciones tienes para ti, paciente celíaco. Que es recomendable guardar por separado y bien etiquetado los productos sin gluten, como ha dicho María, en estanterías y bandejas superiores, utilizar un tostador o tabla de cortar propios para el paciente celíaco, así como los cubiertos, el menaje, todo hay que lavarlo bien. Cocinar siempre primero los alimentos que no contienen gluten para no contaminarlos. En el horno, pues no utilizar el aire para evitar pues que se contamine el dicho horno. Y bueno, pues si sales al extranjero, llevar una nota traducida al idioma sobre la enfermedad celíaca y los alimentos que pueden o no consumir. En viajes largos, pues llevar un pequeño almuerzo, ya que en el avión o en el tren puede ser que no haya producto para celíaco. Cuando viajes, pues llevar la medicación habitual y un botiquín con todo lo que son analgésicos, antipiréticos, antidiarreicos, todos que no contengan gluten. Revisar la cartilla vacunal y, bueno, hacer pues que hay que vacunarse, como bien nos ha dicho María anteriormente, de gripe, neumococo, y siempre hay que tener en cuenta que debemos contar con las asociaciones de celíacos para todo este tipo de ayuda con nuestros pacientes. Estas son la infografía que se ha lanzado en la campaña dentro del Consejo General sobre dirigida al farmacéutico, y esta es la infografía dirigida a la población general que se puede repartir como información dentro de la farmacia, indicando pues los alimentos genéricos, alimentos que se pueden tomar o no tomar y las recomendaciones que os he dicho anteriormente. Y que, bueno, muchas gracias, os espero por Extremadura y, bueno, pues ahora vamos a ver el turno de preguntas